Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más con ustedes para traer una segunda reflexión sobre el tema del anticristo. Esta sería la segunda parte, ya que el mensaje anterior tenía que ver con este tema sobre el anticristo. Leemos hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos del 16 al 18. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Y su número es 666. El anticristo. Ya hemos definido la palabra anticristo como alguien que va a estar opuesto a Cristo. Alguien que va a querer actuar como si fuera Cristo, pero oponiéndose a toda la enseñanza y toda la práctica que Cristo vivió y enseñó. No solo va a ser anticristo, sino antidios en todo el sentido de la palabra. Porque la palabra nos enseña allí en 2 de Tesalonicenses que se opondrá a Dios, se opondrá a la adoración a Dios y todo lo que es objeto de culto. Aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, este es uno de los capítulos más claros y más contundentes con respecto a lo que será el anticristo y las cosas que habrá de hacer el anticristo cuando establezca su reinado sobre la faz de la tierra y gobernará al mundo con vara de hierro. No habrá excepción de personas de ninguna clase, sino que todos habrán de ser marcados, todos habrán de tener obligatoriamente que identificarse como súbditos suyos, como parte de su séquito, y no va a haber libertad de elección. Ahí no valdrá el libre albedrío. Tanto que se rebeló la humanidad contra Dios, sacándole en cara a Dios tantas cosas en términos de la autoridad de Dios, a lo cual Dios tiene pleno derecho porque es amo, dueño y señor de todo, y es nuestro creador, y todo lo creó y todo lo hizo, es dueño. El derecho de autoría es solo suyo, y el hombre nunca ha vivido sobre la faz de la tierra agradecido de Dios, ni complacido, sino que ha tratado de rebelarse contra Dios, atribuyéndole a Dios que ejerce demasiado de mucha autoridad sobre la humanidad, sobre el hombre. Pues a todos esos que no han estado contentos ni satisfechos con Dios y con la forma y manera en que Dios ha conducido todas las cosas, las libertades y los privilegios que Dios nos ha otorgado tener y movernos con libertad dentro de esta creación suya, en este mundo, en este universo, pues a esa gente le va a llegar el momento de poder experimentar lo que verdaderamente es un gobierno dictatorial, un gobierno absolutista, un gobierno autoritario, donde no va a haber libertad para nada,
porque la bestia, que es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como ya hemos hablado y citamos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, habrá de estar gobernando al mundo, pues no va a dar, dice ahí, ni a chicos, ni a grandes, ni a blancos, ni a negros, ni a altos, ni a bajos, sean libres, sean esclavos, sean mayores, sean ancianos, sean niños, todos habrán de estar esclavizados a esa autoridad y a esa dictadura salvaje, porque se le denomina la bestia. A ese anticristo se le presenta, se le describe y se lo denomina como la bestia. O sea que él va a establecer sobre esta tierra un reino, un gobierno salvaje, bestial, inhumano. Aquellos que no amaron a Dios, ni supieron agradecerle a Dios, y no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador personal, habrán de pasar por la experiencia de ese tiempo de tribulación en el cual reinará el anticristo aquí. Va a ser un periodo de 7 años. Él comenzará los primeros 3 años y medio engañando al mundo. No vendrá con ese salvajismo de inmediato, no se presentará así, como han hecho muchos otros gobernantes, que no vamos a hacer historia en el día de hoy, pero si usted conoce algo de historia, usted sabe que todos los gobernantes, los dictadores que han dictado que han sido dictadores, que han ejercido dictadura y que se han levantado para gobernar ciertas naciones, no empezaron con dictadura, no empezaron con un gobierno totalitario, dominante y férreo ni salvaje, pero han llegado a hacerlo. Pero comenzaron de una manera que enamoraron al pueblo, presentándose como ovejitas mansas, como corderitos, y a mitad del camino hemos visto cómo han levantado la dictadura, el socialismo, y naciones que, mientras tuvieron los gobiernos dirigidos por hombres guiados por Dios, o por lo menos sujetos a la palabra de Dios, temerosos de Dios, pues esas naciones caminaban bien. Pero una vez que estas personas han tomado dominio, estos dictadores, estos totalitaristas, socialistas, de izquierda, han tomado el gobierno, nosotros hemos visto cómo esas naciones han ido para atrás y para atrás. Porque se fueron alejando de Dios, de la palabra de Dios, de aquellas personas que más o menos creían en Dios, o se sometían a Dios, o consultaban a Dios para las tomas de decisiones. Han sido sustituidas, o han venido hombres no temerosos de Dios a tomar los gobiernos. Han establecido unos gobiernos dictatoriales, como este gobierno del anticristo del último tiempo. Es muy importante que nosotros veamos que la palabra del Señor nos habló claro. Nosotros tenemos que estar claros, no solamente los creyentes, el mundo al cual le predicamos y le orientamos, fundamentados en la realidad, en lo evidente, y en la palabra de Dios, en la profecía, en la escatología, que hay un momento en el cual se va a levantar un anticristo, un gobierno bestial. Hemos hablado de la Trinidad satánica. Hablamos de que Satanás va a imitar esa naturaleza trinitaria de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Satanás también es trino. El dragón, la bestia y el falso profeta. Ya en mensajes anteriores explicamos eso. La bestia, que es el anticristo,
está preparando el ambiente y se está preparando el ambiente y los planetas se están alineando en la sociedad de hoy para que ese anticristo venga a gobernar al mundo. La gente van a creer que hace falta alguien que eche mano del timón. Y cierto, cuando uno observa la vida actual y uno observa la conducta humana y uno observa la violencia que hay, uno observa la globalización, uno observa cómo la ciencia ha aumentado tanto vertiginosamente que se sale prácticamente todo del control. Cuando uno ve la competencia en términos de la economía, las monedas, devaluándose la rebeldía, la rebelión de la humanidad contra todo lo que está institucionalizado, contra todo lo que implica orden, justicia, autoridad, pues no cabe duda que cualquiera que mira a simple vista, pues dice, hace falta que se levante alguien que gobierne al mundo, alguien que le ponga orden a todo este desorden, a toda esta violencia, a toda esta insatisfacción que a todas luces se ve en la sociedad de hoy. Sí que hace falta una mano dura, y esa mano dura, conforme a la palabra, habrá de venir. Es importante que nosotros, la iglesia, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, estemos claros de que nosotros, si bien es cierto que estamos viendo, porque estamos viviendo los tiempos que Jesucristo dijo que eran principios de dolores, y si bien es cierto que vamos a participar de ese tiempo de principios de dolores, donde en ese principio de dolores lo que quiere decir es que vamos a ver cosas que no nos van a gustar, que vamos a estar viendo cosas que van destinadas y que van marcando el paso a esa rebelión satánica del último tiempo y al establecimiento del gobierno del anticristo, que obviamente nosotros nos damos cuenta que todo va de mal en peor y que no nos gusta. No vamos a estar aquí. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros estamos esperando que Jesucristo venga a buscar su iglesia. Allí en Tesalonicenses, vamos allí a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer pausadamente ahí el versículo 3, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando de la bestia, está hablando del gobierno del anticristo, del último tiempo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vamos a llover sobre mojado porque ya hablamos de esto anteriormente. Estamos en el tiempo de la apostasía ya. La gente está rebelada contra Dios. Apostasía es rebelión contra Dios. El que no creía que eso se pudiera dar, pues lo está viendo. La humanidad está rebelde contra Dios. Están rebelde contra sí mismos. No quieren ser como Dios los creó. No quieren las cosas como Dios las tiene o como Dios las hizo. Hay una rebeldía contra Dios. Eso es apostasía. O sea que ya la apostasía está aquí. Y nosotros veremos el principio de todas esas cosas. No vamos a estar aquí para el gobierno del anticristo, pero nosotros estamos viendo cómo los planetas se están alineando, cómo todas las cosas van encaminándose hacia el hecho de que va a venir esa mano férrea, ese gobernante inhumano, salvaje, que habrá de ponerle control al mundo, ciertamente. Y no va a haber excepción de personas. La gente van a tener que ser marcados con el número de la bestia. De hecho, esto de la numerología es muy importante ahora porque todos nosotros, de una manera u otra, tenemos un número de identificación. Pero va a llegar el momento en que el número de identificación va a ser el número de la bestia. O sea, no podremos tener el número que nosotros queramos, sino que se va a asignar un número a cada persona. Y de una manera u otra se las va a ingeniar ese gobierno salvaje y dictatorial para que se le ponga en la mano derecha o en la frente a las personas, no importando quién sea. Nadie va a tener libertad para elegir ni número, ni dónde se lo ponga, ni nada. Va a ser como diga la bestia. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición que se llama la bestia,
el anticristo que habrá de gobernar al mundo. Pues nosotros tenemos que darnos cuenta que todo se va encaminando hacia eso. No podemos negar esa realidad. Como dije, la iglesia no va a estar aquí. Y vamos a probarlo con la palabra de Dios. Dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, oiga bien, aquí se refiere al anticristo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, oigan bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se llama Dios. Miren que ese espíritu ya está en el ambiente. Mucha gente no le gusta que le hablen de Dios. La gente ya no quiere que se le hable de Dios, ni que se le predique el evangelio, ni que se le hable de nada que tenga que ver con la vida de sujeción y sumisión a nuestro Creador, de gratitud a nuestro Salvador Jesucristo. La gente no quiere saber nada de eso. Eso es apostasía. Pero eso también es el presagio y el ambiente que se va preparando para el gobierno del anticristo. Sí, estará en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios. O sea que el anticristo se hará pasar por Dios. Querrá que se le llame Dios, se le trate como a un Dios, se le adore como a un Dios. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto en el último tiempo. Y estamos cerquitita de eso. Gente que me ven y me escuchan. Estamos en ese tiempo. Estamos en el umbral histórico y profético de ese tiempo. Y dice el apóstol, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea que esta es palabra que ha venido siendo anunciada por los hombres de Dios. Están registradas en el sagrado libro. Libro este que fue inspirado por el Espíritu Santo y en el cual no hay error de ninguna clase. El apóstol Juan, por su parte, nos dice allí en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Vean que habla del último tiempo. Tanto lo decía Pablo como lo dice Juan. Para nosotros, para que estemos nosotros apercibidos. Para que nosotros lo prediquemos, lo enseñemos, tal y como está en la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Se le llama por su nombre. El anticristo viene. Contrario a Cristo, opuesto a Cristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que en el último tiempo habrá de levantarse ese personaje que habrá de gobernar con vara de hierro al mundo, donde no va a haber mucha libertad para nada, porque va a ser un gobierno que se apoderará del poder, valga la redundancia, de la autoridad del hombre, de la gente, y los dominará de tal manera que nadie podrá comprar ni vender, a no ser que pertenezca a la religión, si es que pudiéramos ponerlo de esa manera, a la religión del anticristo, la religión contraria a Cristo, la religión contraria a Dios. Y hay mucha gente por ahí que le sirven al diablo y que hay una religión satánica que le hacen ritos a Satanás. Pero no hay que ser religioso en cuanto a eso para uno sentirse que, para que uno pueda definirlo o identificarlo como satanismo, sino que ya nosotros estamos viendo cómo cuando el hombre se aparta de Dios y comienza a rebelarse en contra de las Sagradas Escrituras, en contra de Dios y en contra de la autoridad de Dios y lo que Dios ha establecido, ya ese es un espíritu anticristiano. Ya ese es un ambiente que está
está propiciando ya, la persona está aprestada para someterse a ese tipo de gobierno que habrá de venir con esa misma filosofía, una filosofía anticristiana, una filosofía en contra de Dios, una filosofía en contra de la propia naturaleza. Es intrigante también que nosotros estamos viendo cómo el hombre ha estado rebelándose no solamente contra Dios, sino rebelándose contra su propia naturaleza. El hombre y la mujer de hoy están rebeldes contra su propia identidad. Dios nos creó y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Satanás, que es el enemigo de Dios y también el enemigo de ese hombre que tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios, el diablo está en contra de ese hombre. El hombre no se ha dado cuenta, mucha gente no se ha dado cuenta de eso y se han dejado destruir. Se han convertido en instrumentos del propio diablo para destruirse a sí mismos y destruir a otros. Este asunto de la perspectiva de género a mí me tiene muy preocupado y debe tener preocupado a todo el que ama a Dios, conoce a Dios y teme a Dios y entiende el derrotero de los tiempos, entiende el discurrir de la historia y de las cosas, y uno quisiera mantenerse del lado del bien y del lado de todo lo que es salvación, seguridad, salud mental, emocional, física, paz, tranquilidad, las cosas divinas, las cosas buenas, las cosas de Dios. Pues no, el hombre de hoy está en contra de todo eso. Ustedes no se dan cuenta cómo la gente ahora lo que le gusta es lo malo, e ir de mal en peor, destruirse a sí mismo, destruir la familia, la institución del matrimonio, la institución de la familia, la institución de la relación de los padres con los hijos, las instituciones de la escuela, queriendo introducir en las escuelas unos currículos a todas luces dañinos, perjudiciales para el bien social, perjudiciales al tejido de la sociedad de hoy, tratando de que el mal impere, que las tinieblas imperen sobre la luz, que la perdición y la condenación impere sobre el bien, sobre la salvación, sobre el bienestar social y humano. Eso es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy. Los hombres no quieren ser hombres, ahora quieren cambiarse de sexo y ser mujeres. Las mujeres no quieren ser mujeres, quieren ser hombres. Ahora no quieren ser ni él ni ella, quieren ser eso. Pero cuando uno nace no dicen ahí nació eso, ahí nació un niño, ahí nació una niña. No le gustaría ese término, ese género neutro, pues no le agradaría mucho que se le aplicara a ellos, porque cuando nace un niño, nace niña, no nació eso, no fue eso lo que nació. Y no le gustaría a nadie le gustaría que le dijeran eso. Usted no es eso, usted es un hombre o es una mujer. Usted nació con sexo masculino o con sexo femenino. Ahora quiere confundirse lo de género con sexo, pero sexo es una cosa y género es otra. Esa perspectiva de género, de ir cambiando las cosas, acomodándolas de alguna manera a alguna agenda, esa agenda oculta, esa agenda de el estado profundo, que nadie sabe de dónde viene, ni uno sí sabe, porque el que conoce la palabra de Dios y conoce cómo funciona el diablo y cómo funciona el mundo de los espíritus malos y de los demonios, sabemos que todo el mal procede de ahí, y lo que estamos viendo claro es el mal en peor, y destrucción por todos los lados. Pero esa es la agenda del anticristo. Esa agenda de falso género, de falsa educación de perspectiva de género y todo eso,
Son corrientes que proceden de la misma fuente, del dragón, de la bestia, del falso profeta, de la Trinidad satánica. Y sobre todo que esa Trinidad satánica habrá de darle todo el poder a la bestia, que es el anticristo, para reinar en el último tiempo. Y del anticristo, miren bien, que la Biblia también nos dice por allí en Daniel, capítulo 11, y versículo 37, lo quiero leer. Miren lo que dice ahí, de este individuo, ¿cómo será? Este monstruo que habrá de gobernar al mundo en el fin del tiempo. La iglesia no estará aquí, porque la iglesia se irá antes de que el anticristo se manifieste y se incorpore y se encarne para gobernar sobre el mundo. La iglesia, Cristo viene, nosotros estamos esperando la venida del Señor, que se abrirá el cielo azul y se oirá la voz de trompeta que dirá: sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. El arrebatamiento de la iglesia antes de que se manifieste el anticristo. Nosotros no estaremos aquí. Pero aquel que no quiera estar aquí para tener que someterse al sello de la bestia, a la marca de la bestia, a ese gobierno dictatorial de la bestia, pues tiene que aceptar a Cristo con tiempo y dejar que su nombre sea inscrito en el libro de la vida para poderse irse con el Señor. Pero volviendo otra vez a esa agenda de género y de perspectiva de género, para que veamos de dónde procede eso y dónde habrá de concretizarse a plenitud bajo el gobierno del anticristo. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 11 y versículo 37. Dice allí, de ese monstruo, ese salvaje, de ese anticristo, de esa bestia, dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, mire bien, ni del amor de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, que puede ser una persona atea, que no hará caso del Dios de sus padres. Si puede venir de una familia que conocía a Dios, de una familia que le servía a Dios, de una familia que se sometía a Dios y creía en Dios. Puede venir de una familia así. Dice, del Dios de sus padres. Va a ser un apóstata y va a ser posiblemente un ateo. Un ateo. Pero también va a ser una persona que bien puede ser un homosexual. Porque dice aquí, del amor de las mujeres no hará caso. Es decir, que esa agenda que viene caminando subyacente por ahí, bueno, subyacente no es la palabra porque ya está explícita, ya se ve, se visualiza, ya eso está en el ambiente. Han acaparado hasta el alfabeto, ya no nos quedan letras. Están comprometidas todas esas letras con esa perspectiva de género. Se han apropiado hasta del alfabeto. Así es que todo eso es el ambiente, el espíritu del anticristo del cual nos habla el apóstol Juan en su epístola, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses y en el Apocalipsis, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde dice que habrá de gobernar sobre el mundo con vara de hierro, donde no permitirá que se adore a Dios, sino que se tendrá que adorar a Él, porque Él se proclamará como Dios, se sentará en el templo de Dios como Dios, y el mundo tendrá que adorarlo. Aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es importante que lo sepamos. Es importante porque entonces el que quiera salvarse, el que no quiere estar aquí para el tiempo del anticristo y tener que pasar por ese tiempo tan inhumano, por ese gobierno salvaje, ese gobierno bestial que va a gobernar la tierra en ese tiempo, pues debe primero aceptar la oportunidad de salvación que Dios ofreció al mundo en la persona de Jesucristo y a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que cuando se manifieste el anticristo nosotros no estemos aquí, porque nos hayamos ido con el Señor en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, que aparece ahí en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, allí también nos habla del arrebatamiento de la iglesia, que esto acontecerá mucho antes de que el anticristo tome posesión y posición de este mundo y de ese gobierno autocrático que va a establecer sobre la faz de la tierra, inhumano y salvaje. Así es que, amigo que no conoces al Señor, te invito a que aceptes a Cristo. Prepárate. Y la iglesia que le sirve al Señor, nosotros tenemos que estar de minuto a minuto, de fracción de minuto a fracción de minuto, en la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Por consiguiente, tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor, y que nuestro traje de salvación no se manche, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene pronto, porque todo se está alineando en la sociedad de hoy de tal manera que nos está diciendo a todas luces que algo grande, algo trascendental está por acontecer, y es casi para allá. Busca de Dios, amigo. Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, ahí donde tú estás, dile: Señor, en este momento reconozco que necesito un Salvador. No quiero que mi vida perezca. No quiero que mi alma se pierda. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero entonces aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Te confieso todos mis pecados, te pido perdón por ellos, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque los nombres que estén ahí serán salvos y no pasarán por la gran tribulación ni por el momento del gobierno del anticristo sobre la faz de la tierra. Yo quiero escapar por mi vida en el día de hoy. Señor, sálvame. Te acepto, te necesito como mi Salvador. Si hiciste esa oración conmigo, pues te sugiero que comiences a vivir una nueva vida. Vayas a la iglesia, busques de Dios, leas la Biblia, ores mucho, busque la guianza del Señor y vive una vida recogida espiritualmente en el temor de Dios, preparado y listo, porque Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y continuaremos en una próxima ocasión. Amén.